Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Un saludo especial para todos los oyentes y seguidores de Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema coyuntural. El economista y analista Jorge Restrepo, que nos va a hablar sobre el impacto que ha tenido y que tiene el fenómeno del Niño en la agricultura colombiana, en el impacto que tendrá en la inflación, en los precios de algunos productos que se verán afectados por la subida del clima, por los costos de la energía y por el tema del nivel de los embalses para atender los altos grados de calor y temperatura que se está dando en algunas regiones del país, con más fuerza en el Caribe y en la región andina. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación de Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Muchas gracias, Jaime. Es un gusto estar con usted, con todos sus oyentes y con las personas que también ven esto. Antes de entrar en materia, pues les cuento que Jorge es profesor de Economía en la Universidad Javeriana, es columnista en Portafolio, escribe todos los miércoles y director de CERAC. Es economista también de la Universidad Javeriana y tiene un magíster en Economía de la Royal Holloway en la Universidad de Londres, así como un PhD también en Economía de esta misma universidad en Londres. Jorge, entremos en materia. ¿Cómo está viendo usted el tema del impacto del fenómeno del Niño en la economía colombiana y en el día a día de todos los hogares? Bueno, lo primero que habría que decir es que los estudios muestran que el fenómeno del Niño, este fenómeno climático que usted describió, Jaime, tiene un impacto principalmente sobre la actividad económica, no necesariamente sobre la inflación. Es decir, el impacto es cierto y así lo demuestran varios estudios, uno del Banco Mundial, excelente estudio, que muestra que en particular en los países en desarrollo, países tropicales como el nuestro, cuando ocurre el fenómeno del Niño o el fenómeno de la niña que viene usualmente después de un fenómeno del Niño, si estos fenómenos son fuertes, eso le pega sobre toda la actividad económica, en particular a los sectores agrícolas y de servicios públicos, el de la energía, la prestación, la provisión del servicio de agua potable, más que necesariamente a un aumento de la inflación. Ahora más adelante podemos meternos en eso, pero yo comenzaría por decir eso, que tenemos que estar preparados, sobre todo del lado de la producción, productores agrícolas, empresas prestadoras de servicios públicos y claro, los hogares para saber que esto usualmente viene acompañado de un mayor precio de la energía eléctrica y también del servicio de agua potable. Jorge, sobre la llegada del fenómeno del Niño se empezó a hablar aproximadamente a mediados del año pasado y como siempre pasa, llega el momento, nos impacta y la pregunta es, ¿qué tan bien estábamos preparados como país y como economía para enfrentar este fenómeno? Nunca se prepara uno para estos fenómenos de manera suficiente, pero Colombia tenía varias ventajas que le permiten estar preparado para el fenómeno del Niño y debo decir también para el de la niña. Lo primero es tener listos los instrumentos de regulación, en particular de los precios de la energía eléctrica, de los precios del agua potable. En eso Colombia estaba muy bien y hemos pasado ya por varios fenómenos del Niño. Esa regulación es la que le permite, por ejemplo, a las empresas que generan energía con agua embalsada, tenerla lista y no usarla antes de que comience el fenómeno del Niño. Hay que decir que logramos atender o estar listos para que este fenómeno del Niño nos cogiera con unos embalses que tenían suficiente para poder pasar toda la temporada seca que estamos viviendo en este momento. Yo diría que esa es la principal forma de preparación. Ahora, hemos debido prestar atención suficiente, oportuna, a las señales que enviaron las agencias meteorológicas de los varios países de América Latina y el Caribe y de los Estados Unidos y Canadá que presentan información a tiempo. Hace más de un año, yo diría casi un año,
se comenzaron a recibir las alertas del fenómeno del Niño. Como en este momento ya estamos recibiendo las alertas del fenómeno de la Niña. El último informe de la NOAA, que es un informe de consenso de todas las agencias, nos dice que es muy probable, ya es de más del 50% la probabilidad de que ocurra un fenómeno de la Niña en la segunda mitad del año, probablemente a partir de octubre, noviembre de este mismo año. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Antes de hablar de ese tema también riesgoso para la economía, quisiera que nos hablara un poco de por qué no tiene un impacto directo el actual fenómeno del Niño en la inflación, teniendo en cuenta que llevamos 9 meses con la inflación cediendo terreno, acercándose, digamos, a la proyección, a la meta que tiene el Banco de la República para el cierre de este año, y con el daño o la afectación en algunos procesos de la agricultura, muchos alimentos se pueden ver afectados y, de hecho, afectar la inflación. Entonces, háblenos un poco de eso. Claro, leía yo a comienzos de este año que diferentes gremios, diga usted, por ejemplo, el de la leche, por mencionar uno, o el de los panaderos, o el de los que venden las lechugas, estaban diciendo que iban a subir los precios de los alimentos porque ya había llegado el fenómeno del Niño. Cuando empezamos a ver el sol en toda Colombia, esa era, digamos, la comunicación, el mensaje que había de parte de estos gremios. Yo creo que la razón por la cual uno puede desestimar hasta cierto punto estos mensajes es porque la inflación es un fenómeno de aumento generalizado de los precios al consumidor. Es decir, no es porque suba la leche, el queso, la lechuga, el pan, la papa. Claro que puede haber un impacto sobre la producción, esto fue lo primero que mencioné, en el sentido de que los productores ven que hay un mayor riesgo de que vayan a fallar sus cosechas. Los productores de leche ven también que hay un mayor riesgo de que vaya a bajar la producción, pero de aquí a que eso se traduzca en precios de la leche, de la lechuga, de la papa, toma un tiempo. Y además, esto está mediado por las decisiones de centenares o decenas de miles de productores que no necesariamente todos al tiempo van a decir voy a restringir la producción y eso va a subir los precios. Habrá algunos que vean en eso una oportunidad, por ejemplo, los que están en las zonas donde no baja la lluvia, podrán ver en eso una oportunidad para decir ahora viene un aumento de precios, lo que voy a hacer es aumentar la siembra y de pronto no vender, digamos, unas terneras para poder tener mayor producción de leche. Eso que acabo de describir, lo que le dice a uno es que no hay un aumento automático de un fenómeno de la Niña, digamos, o de unos precios que se esparza, que se disemine, que impacte de manera generalizada en los precios al consumidor. Y la otra cosa está también, y con esto termino, los consumidores son muy inteligentes cuando van a gastar, más en países en los que hay una proporción muy importante del gasto del consumidor de los hogares en alimentos. Los consumidores sustituyen y saben que cuando la papa está cara la pueden sustituir por otro producto también de carbohidratos que tenga menor precio. Igual sucede incluso con la leche. Entonces allí es donde uno debería decir que el Banco de la República, que ha hecho bien la tarea en términos de lograr que baje la inflación de precios al consumidor, debe estar atento, como ha estado atento, eso lo ve uno en los informes de inflación, que en los informes de política monetaria debe estar atento a que no vaya a haber una disparada del precio de los alimentos. Pero recordemos, y yo ya dije que con esto termino, pero de verdad con esto termino, recordemos que el precio de los alimentos ha caído en los últimos 2 meses, según el DANE. Y eso pues es muy buena noticia. Gracias, Jorge. Y nos quedan, según las autoridades meteorológicas, aproximadamente 2 meses y medio del fenómeno del Niño. ¿Qué puede pasar en estos 2 meses y medio, casi hasta mayo? Y usted hablaba al comienzo de este episodio sobre la alta probabilidad de un fenómeno de la Niña. ¿Qué análisis hace usted con el fin de un fenómeno y el comienzo del otro? Tenemos que estar muy atentos en estos 2 meses que queda al consumo de agua potable, porque el agua que uno consume como ciudadano aquí en Bogotá, donde estamos grabando hoy, o en Santander, en Bucaramanga, en Cali, en Antioquia, eso es agua que se deja de utilizar para generar energía. Colombia, la gran oferta de agua
la gran oferta de energía eléctrica proviene en su gran mayoría de embalses de doble propósito, de embalses que se sirven del agua para generar energía, como digo, pero también para proveer a las ciudades. Entonces, cada baldecito de agua potable que uno ponga en la ducha para poder ahorrar esa agua es un ahorro de energía que termina, como el sistema es interconectado, el sistema de producción, generación y transmisión de energía eléctrica es un ahorro de energía eléctrica que favorece, por ejemplo, a la costa Caribe. De manera que yo creo que lo que tenemos que estar muy atentos en los próximos meses es a poder ahorrar, porque ahorrar es lo que paga. Vale la pena también mencionar que una buena decisión que tomó el gobierno nacional o la Comisión de Regulación de Agua Potable fue la de aumentar el precio del consumo de agua por encima del consumo suntuario, de más de los 20 metros cúbicos al mes para un hogar. Eso fue una muy buena decisión y, insisto, tenemos que estar muy pendientes de eso, más que de los precios de los alimentos que con seguridad yo creo van a seguir bajando como lo han bajado en los últimos meses. Ahora, la segunda parte de la pregunta. Este informe de la NOAA a mí me preocupa muchísimo, el informe que dice que hay una alta probabilidad de que se siga un fenómeno de la Niña. En los últimos años, y esto lo leí en el informe de inflación y el informe de política monetaria del Banco de la República, cuando hay un niño fuerte, es más probable que haya una niña, que es el fenómeno contrario, en el cual se enfría el Océano Pacífico. Esto aumenta en países como Colombia la pluviosidad, la lluvia, y esto puede llegar a conducir a una situación en la cual sean más probables los desastres por exceso de lluvias, deslizamientos, inundaciones, como ocurrió en el último fenómeno del Niño, que hubo una niña. Ustedes recordarán, esto se le llamó la ola invernal, si mal no estoy, fue el año 2013, y en ese año pues ocurrieron muchísimos derrumbes que interrumpían carreteras. Tenemos que prepararnos para eso desde ahora, tener listos, intervenir los lugares donde en este momento, en la temporada seca, el gobierno nacional debería intervenir los lugares donde hay un riesgo de que haya este tipo de deslizamientos, cuidar los acueductos, ver que no haya cuencas donde haya interrupciones que vayan a llevar a deslaves o al represamiento de agua y tierra, de forma que podamos prevenir desastres que no son naturales, pero que afectan a la población de manera terrible. Recordemos que, por ejemplo, el desastre de Mocoa falló por falta de prevención. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. De acuerdo, Jorge. Entonces, mucha responsabilidad le cabe al gobierno, pero también mucha responsabilidad nos cabe a todos como ciudadanos, principalmente ahora, para cerrar el fenómeno del Niño, evitando altos consumos de agua que pongan en riesgo, la estabilidad de todo el sistema. Así es. Energía eléctrica también hay que ahorrar. Es muy importante también que los alcaldes y los gobernadores estén atentos a este aumento del riesgo en el Niño por los incendios forestales, al consumo de agua. Ya hay muchos municipios que están en situación de racionamiento del consumo de agua potable, pero también tenemos que prepararnos para la Niña. Los gobernadores, los alcaldes tienen que estar muy atentos a verificar las situaciones de riesgo del fenómeno contrario, y los concesionarios de las obras de infraestructura, en particular de carretera, de las obras de infraestructura de conducción de energía eléctrica, tienen que estar muy pendientes, a estas situaciones de riesgo que también podrían impactar en el suministro. Para cerrar ya esta conversación y teniendo en cuenta que sufriremos como país los dos fenómenos climáticos a lo largo de este año, quisiera hablarle también sobre eso en el impacto de la economía, que vimos en cifras recientes dadas por el DANE, el frenazo que todos estaban esperando, pero no en la magnitud en que se dio. Estos fenómenos climáticos, ¿cómo van a afectar el desempeño de la economía colombiana este resto de 2024? Pueden afectarlo por el lado de la producción, es decir, es un aumento del riesgo. El productor, en particular del sector agropecuario, también, por ejemplo, la provisión de energía eléctrica o agua potable, sabe que estamos en una situación de riesgo y ante el riesgo, pues toma precauciones.
Eso puede llevar a que en un caso se profundice la contracción en algunos sectores de la producción, de las ventas e incluso del empleo. Ante esas situaciones de alto riesgo, pues hay algo que ya que conocemos en Colombia y para lo cual existe alguna oferta, que son los seguros. Y desde esa perspectiva, la política económica, a mi juicio, debe ser la de mitigar los riesgos cuando se puede mitigarlos, pero también que haya una oferta suficiente de seguros, por ejemplo, seguros para la producción agrícola y sistema de aseguramiento, diría yo, en la producción de energía eléctrica y en la generación de energía eléctrica. Parece como extraño hablar de sistema de aseguramiento, pero como mencioné en algún momento, cada baldecito de agua que se ahorra en una ducha en Bogotá o en Ibagué es un balde de agua que significa un seguro para que no haya eventuales recortes o racionamientos o fallas en el suministro de energía eléctrica y de agua potable en el país. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación a Cuentas y Cuentos. Muchas gracias por este análisis que le da a todos nuestros oyentes y seguidores. Y pues esperamos tenerlo en un próximo episodio para analizar nuevas coyunturas de la economía colombiana. Siempre con el mayor gusto. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y siguen este podcast del Banco de la República, Cuentas y Cuentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Banco República Colombia y en YouTube como Banco de la República Colombia. Los esperamos en el siguiente episodio de Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República con más temas de interés económico. Recuérdenlo, Cuentas y Cuentos, economía para escuchar y entender. Cuentas y Cuentos.